Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y quiero traerles un estudio bíblico hoy bajo el tema la maldición de Canaán y la soberanía del pacto de Dios. Y quiero que vayamos todos juntos al libro de Génesis capítulo 9, verso del 20 al 27, donde la palabra del Señor nos dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafé y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Mira, hermano, cuando vemos aquí la narrativa de Génesis en el capítulo 9, en el verso 20 al 27, que es el tema que estamos tratando hoy, es crucial para entender la relación entre el pueblo de Israel y los pueblos vecinos. Así también es sumamente crucial para entender lo que es la teología del pecado y la autoridad paterna y la soberanía de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que saber, hermanos, la importancia de cada uno de esos temas. Por esa razón, tú y yo vamos hoy a estudiar esto a profundidad y vamos a hacer un análisis exhaustivo y vamos a explorar a fondo las implicaciones de lo que trajo como consecuencia la maldición de Canaán. De hecho, vamos a ver las lecciones teológicas, vamos a ver la relevancia de este pasaje y también cómo nosotros podemos aplicar todo esto a nuestra vida. Vamos allá. Pero primeramente tenemos que conocer, hermano, que el relato de Noé después del diluvio tiene dos niveles. ¿Cuáles son? El explicativo es el que aborda el origen de los pueblos, y el teológico, que revela principios fundamentales de la cosmovisión bíblica. Por eso, hermano, es que el énfasis en la maldición de Canaán en lugar de Cam señala una dimensión profunda que requiere una comprensión más allá de una simple genealogía enfocada en la moralidad, la justicia y la soberanía de Dios. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender, hermano, y conocer que en las sociedades patriarcales la desnudez del padre era una violación grave. No era solamente un acto físico, sino también simbólico. Era un ataque a la dignidad y a la autoridad de la figura paterna. Imagínense, en un mundo donde la honra de la familia era tan crucial, la falta de respeto de Cam no era solamente un pecado personal, sino que era un acto que socavaba el orden familiar, el orden social y el orden moral. De hecho, la acción de ver, cuando dice él vio, esa acción de ver la desnudez, el término hebreo rahash, es un término que viene cargado de connotaciones profundas. En ese texto, en ese versículo, donde dice vio la desnudez, él pudo ver la desnudez de su padre, tiene una connotación, está cargado de connotaciones profundísimas. ¿Por qué razón? Porque en Levítico capítulo 18, verso del 6 al 19, encontramos la prohibición contra todo este tipo de prácticas. Si vamos ahí a la palabra, ahí en Levíticos capítulo 18, vemos que Dios prohíbe a su pueblo este tipo de prácticas. De Levítico 18, verso del 6
al 19, pero quiero leerlo solamente del 6 al 8. Si usted quiere después leerlo más hacia abajo y se dará cuenta. Ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre, ¿te das cuenta? La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es y no descubrirás su desnudez. La desnudez de tu mujer, la desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Ahora, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hijo, de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. En otras palabras, hermano, era algo que era prohibido, como la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. Y por ahí, hasta el verso 19, vamos a ver cómo todo esto era prohibido. De hecho, se asociaba la desnudez con límites morales, con límites sexuales. Entonces, cuando vemos todo esto, esto sugiere que Can, hermano, actuó de manera transgresora contra su padre. En otras palabras, posiblemente tenía la intención de usurpar la autoridad de su padre, tenía la intención de no solamente usurpar la autoridad, sino hasta de vejar a su padre, hasta de hacer burla de su padre, y todo esto trajo como consecuencia cosas graves. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Sem y de Jafé? Fíjate, vemos una diferencia entre ellos, vemos el respeto. ¿Por qué razón? Porque el respeto mostrado por Sem y Jafé al cubrir a su padre demuestra una actitud de reverencia y responsabilidad familiar totalmente diferente a la de Can. Porque ellos actuaron con discreción, actuaron de manera opuesta a Can. Y esta actitud, hermanos, refleja el valor fundamental de la honra a los padres. Y esto es fundamental porque si vemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, la Biblia enseña: honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué dice?, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiere decir que aquí se resalta el principio, hermano, de lealtad familiar que debe guiar a todas las relaciones familiares, que fue lo que pasó con Can. Can no guardó el principio de lealtad familiar ni honró a su padre en este momento. Ahora, vamos a ver sobre la maldición sobre Canaán. ¿Sería una injusticia o una profecía colectiva? Vamos a ver eso. Hay teorías exegéticas referentes a esto. ¿Por qué razón? Porque la maldición recae sobre Canaán, el hijo de Can. Ahora, ¿qué sucede con esto? Esto ha suscitado muchos debates. ¿Por qué? Tenemos que conocer la mentalidad hebrea. Primeramente, lo que tenemos que conocer es la mentalidad hebrea, porque en la mentalidad hebrea la identidad de un individuo estaba íntimamente vinculada con su clan, es decir, con su familia, con su tribu. ¿Entiendes? Pero la maldición, por eso es que la maldición sobre Canaán refleja el destino de los cananeos. ¿Entiendes? Que refleja el destino de los cananeos, lo cual sería históricamente conocido por la corrupción moral y la depravación que tendrían ellos en su vida. Si miramos la historia bíblica, vamos a ver que los cananeos, que eran enemigos de Dios, de hecho, siempre miramos en la escritura, Dios estuvo en contra de los cananeos. ¿Por qué? Por la inmoralidad, por la idolatría, por el culto a Baal, por todas estas cosas, por practicar inmoralidades sexuales. Quiere decir que todas estas características de los cananeos reflejaba
¿Qué cosa? Su conducta. Entonces tenemos que saber estas cosas. También vemos aquí un juego de palabras con Canaán. ¿Por qué razón? Porque Canaán se deriva de la palabra cana, que significa subyugar. Esto es significativo, hermano, porque esto ya como que viene anticipando la futura subyugación de los cananeos por el pueblo de Israel. Como relata en el Josué capítulo 9, que ellos fueron subyugados por Israel. Recuérdate que Dios le promete a Abraham la nación de ¿qué? La tierra de Canaán. Y fíjate tú, de tal manera que hay una promesa de la tierra de Canaán, sería de quién, entregada a quién, al pueblo de Israel. Entonces Canaán sería subyugada por Israel. Y en Josué capítulo 9 vemos allí claramente en el versículo 8 que ellos se hacen siervos de Israel. Entonces tenemos que ver, hermano, que esto era un anticipo, porque esto fueron generaciones anteriores a que todo eso ocurriera, aún antes de Abraham. Entonces, aquí vemos la soberanía de Dios obrando anticipadamente. Entonces, también podemos ver lo que es la justicia y la responsabilidad corporativa. Porque aunque a primera vista, hermano, parece que la maldición castiga a un descendiente por los pecados de su antepasado, se debe entender en el contexto también de la responsabilidad colectiva. Es decir, hermano, que el pecado de Can repercute en su descendencia de manera similar, así como las acciones de las generaciones anteriores influyen en la sociedad y la cultura. ¿Entiendes? Esto es fundamental, porque muchas veces, hermano, en las conductas nuestras repercuten en las personas que están a nuestro alrededor, en nuestras familias. Por eso la corrupción de los cananeos será una de las razones por la que Dios los juzgará más adelante. Si vamos a Levítico capítulo 18, versos del 24 al 28, vamos a verlo. Recuérdese que en Levítico 18, versos del 6 al 19, Dios le prohíbe a su pueblo todas estas cosas. No, la desnudez de tu padre, no descubras la desnudez de tu padre, ni la desnudez de tu hermana, ni la desnudez de la hija de tu madre. No hagas nada de esto. ¿Entiendes? No descubrirás la desnudez de tu madre tampoco. Es decir, no hagas nada de esto. Pero si vamos al versículo 24, fíjate, ¿qué dice? En ninguna de estas cosas, le dice al pueblo de Israel, en ninguna de estas cosas os amancillaréis. ¿Por qué razón? Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. ¿Quiénes son las naciones que él echa delante de ellos? Los cananeos, los heteos, los fereceos. ¿Entiendes? ¿Y quiénes eran los fereceos, los cananeos y los heveos y los jebuseos? Eran grupos cananeos, que ellos tenían que luchar para conquistar la tierra. Es decir, eran grupos de Canaán. Entonces, es decir, dice, y la tierra, ¿por qué razón? Dice, en ninguna de estas cosas amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Mira, no hagan lo mismo que sucedió con Canaán. No hagan lo mismo que sucedió con los cananeos anteriormente. ¿Entiende? No hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque lo mismo que sucedió con ellos, si ustedes hacen lo mismo, les va a pasar igual. Entonces, ¿qué hace Dios?
Dios dice, no hagan lo mismo que hizo Canaán. ¿Para qué? Para que no suceda la misma consecuencia. Ustedes manténganse limpios, manténganse puros y manténganse de una manera guardando mis estatutos, porque eso lo hizo Canaán. Y entonces trajo consecuencias. Entonces tenemos que entender eso. Vamos allá, vamos a seguir. Entonces es la justicia, la responsabilidad corporativa. Ahora vamos a ver dentro de todo esto, vamos a ver la soberanía de Dios y el plan redentor. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ver la elección de Dios en la bendición de Sem y de Jafet. ¿En qué sentido? Si vemos a Sem, vemos que la bendición sobre Sem, fíjate que una bendición sobre Sem. ¿Y cuál es la bendición sobre Sem? Mira, la bendición sobre Sem es esta. Cuando vemos aquí el texto, después que Noé despierta de su embriaguez y supo que su hijo más joven lo había visto desnudo, dice, él maldijo a su hijo y dijo, más bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, y también bendice a Jafet y se habite Jafet en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Ahora, la bendición de Sem, cuando vemos esto, la bendición de Sem está manifestando que Sem es parte, está anticipando que Sem es del pacto abrámico. ¿Entiendes? Es el comienzo del pacto abrámico. ¿Por qué razón? Porque la bendición de Sem implica la promesa del pacto abrámico y la inclusión del pueblo de Israel como el linaje elegido por Dios. Porque ¿quién es Sem? Sem es uno de los antepasados de Abraham. Por eso es que Sem es bendecido, porque es el ancestro de Abraham. Por eso a través de los cuales Dios revela su redención. Entonces, fíjate que Abraham es el cual Dios revela su redención, porque en Génesis capítulo 12 dice la escritura que Dios le dijo a Abraham: Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, que serán las naciones de la tierra. ¿Entiendes? Y bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Pero ¿quién era Sem? Sem era un antepasado de Abraham. Por esto es que la bendición sobre Sem implica la promesa del pacto abrámico. Porque si Sem no existe, entonces Abraham tampoco hubiera existido. Entonces esto también incluye al pueblo de Israel como el linaje elegido por Dios. Porque entonces Sem, hermano, es bendecido porque es ese ancestro. Y también ahí incluye y revela a Dios su redención. ¿Entiendes? Gloria a Dios por esto. ¿Viste qué bueno está esto, hermano? Qué bueno. Y ahora, en el caso de Jafet, la bendición sobre Jafet esta bendición anticipa la expansión del pueblo de Dios. ¿A quién? A los gentiles, porque está representando a los pueblos de origen greco-mesopotámicos. Porque cuando está diciendo que habitará en las tiendas de Sem, dice, y Jafet, bendito sea Jafet, y él habitará en las tiendas de Sem. Lo que está diciendo es que él será donde él está, es parte de ¿qué? De los gentiles, y le está dando entrada al pacto de salvación a los gentiles. Es decir, que es una inclusión que se extiende a través de Cristo. ¿Entiendes? Es una interpretación totalmente de que los gentiles entran al pacto de salvación a través de Cristo. Por eso es que Abraham en Gálatas capítulo 3 verso 16 dice que a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, y no a las simientes, no, y a su simiente, como si fuera una.
la cual es Cristo. ¿Y cuáles fueron las promesas? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Te das cuenta quiénes son todas las familias de la tierra? Nosotros los gentiles. ¿Y quiénes son una nación grande? Israel, los judíos. Entonces, aquí podemos ver cómo podemos ver la inclusión tanto del pueblo de Israel como de los gentiles en el pacto de salvación. Entonces, por eso es que Efesios capítulo 2, versículo 11, vemos esa inclusión. Mira lo que dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, ¿quién? Los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de carne. ¿Cómo éramos nosotros? Éramos en otro tiempo llamados incircuncisos. ¿Por qué? Por la incircuncisión. Ahora dice, en aquel tiempo, ¿cómo estábamos? Dice que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora dice, pero ahora en Cristo Jesús. Quiere decir, ahora hay una diferencia, hay un pero. Pero ahora en Cristo Jesús hay algo diferente. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Habéis sido incluidos en el pacto de redención, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Lo que hizo Cristo en la cruz fue que se derribó la pared intermedia de separación de ambos pueblos, judíos y gentiles. Hizo un solo pueblo. Derribó, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Entonces, para hacer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se da cuenta? Ahí se fue todo. Ahí se fue todo. Y dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es decir, trajo una reconciliación, judíos y gentiles. Una reconciliación, hizo un solo pueblo. Y dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Es decir, a judíos y a gentiles. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu, por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quiere decir que tanto unos como los otros tenemos entrada a la familia de Dios, somos familia del Señor. Por eso ahora dice, edificados pues sobre este fundamento de los apóstoles y profetas, ¿quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo como un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, ¿quién también? Nosotros los gentiles. Nosotros también sois juntamente edificados para hacer morada de Dios en el Espíritu. No solamente los judíos, también los gentiles, porque estamos parte de ese pacto. Es decir, tanto judíos como gentiles tienen que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Tanto judíos como gentiles son parte ¿de qué? Son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la salvación, son parte ¿de qué? De la familia de Dios. ¿Por qué razón? Porque de ambos pueblos hizo uno. Pero eso nació donde en Sem y en Jafé. ¿Y por qué razón? Porque son antepasados. ¿De quién? Son antepasados de Abraham. Gloria al Señor. Y a Abraham se le hicieron las promesas. ¿Entienden? Las promesas. Pero ¿quién era Canaán? Canaán es la figura de la parte negativa, porque la maldición sobre Canaán no fue arbitraria. Es una respuesta a la corrupción moral y espiritual de los pueblos cananeos, porque ellos tenían el culto a Baal, tenían prácticas idolátricas que representan la oposición a la santidad de Dios. Por eso la maldición, hermano, por lo tanto, es una prefiguración total de los juicios de Dios sobre la impiedad y la injusticia. Entonces tenemos que entender, hermano, ¿qué cosa? Que Dios es un Dios justo. Es un Dios
justo. Ahora, vamos a ver algo, vamos a ver justicia individual contra consecuencias generacionales, porque para eso tenemos que ver qué cosa es el principio de influencia familiar. ¿Qué será el principio de influencia familiar? Es que, hermano, que las acciones de Can afectan a su descendencia y esta influencia, hermano, se ve reflejada en la cultura de los cananeos. Por eso, a lo largo de la historia de Israel, los cananeos serán identificados siempre fueron identificados como un pueblo moralmente corrompido, y esto justifica su eventual subyugación y su juicio. Por eso, hermano, es que muchas veces personas dicen, y pero esto que ha pasado puede contradecir Ezequiel 18:20, porque ¿por qué no maldijo al que lo vio y maldijo al nieto? Pero eso no contradice la enseñanza esta, no contradice Ezequiel 18:20, sino que resalta, hermano, que las decisiones de una generación puede tener repercusiones siempre en las siguientes. Puede tener repercusiones en las siguientes. Pero qué bueno, hermano, que tú y yo podemos saber que ahora en Cristo Jesús se rompen todo tipo de mal. Ya no hay maldiciones en Cristo, hermano. Porque una vez que tú y yo venimos a Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Entiendes? Por eso que en Cristo tú y yo estamos completos. En Cristo tú y yo tenemos bendición, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero tú y yo tenemos que saber que tenemos que vivir en santidad, en obediencia, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahora, vamos a ver lo que es juicio colectivo contra misericordia individual. ¿Por qué razón? Porque aunque el juicio, hermano, puede recaer sobre naciones enteras, como en el caso de Canaán, siempre Dios tiene un espacio para su misericordia individual. Y tenemos un ejemplo claro en la Escritura. Y si vamos a Josué capítulo 2, vamos a ver la historia de Rahab, quien a pesar de ser cananea, halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Entiende? Dice la palabra que ella fue salvada. Cuando estaba la conquista de Jericó, Rahab, la ramera, fue salvada. ¿Y esto qué nos muestra? Esto nos muestra que incluso en medio del juicio colectivo, la gracia de Dios es accesible a los individuos que se arrepienten. Qué bueno que sabemos, hermano, podemos ver que Dios, hermano, Dios es un Dios que tiene misericordia, que tiene gracia aún en medio del juicio. Por eso es que tenemos que ver, hermano, que la misericordia de Dios va siempre delante del juicio. Va siempre delante del juicio. Juicio sin misericordia, hermano, dice la Biblia, se hará con aquel que no tiene misericordia. No tenemos que entender. ¿Entienden? Vamos allá. Vamos a ver. Pero qué bueno que tú y yo, hermano, tenemos un Dios que tiene misericordia y que en medio del juicio también obra en esa misericordia con aquellos que se arrepienten. Vamos allá. Vamos a ver, hermano, ¿por qué Canaán y no Can? ¿Por qué Canaán y no Can? Mira, hermano, aquí vemos la soberanía de Dios y la elección de personas. ¿Por qué razón? Porque mira, Dios elige personas no por los méritos, sino por su propósito redentor. Y al igual, hermano, que en el caso de Jacob y Esaú, ahí en Romanos capítulo 9, verso del 10 al 13, la elección no depende de las obras del hombre, sino totalmente de la gracia de Dios. Romanos 9, 10 al 13 dice la Escritura que aún no habían hecho ni bien ni mal, estaban en el vientre de su madre, no habían pecado, pero para que se cumpliese el propósito de Dios conforme a la elección, dice que se le dijo a quién, a Jacob, amén, mas a Esaú aborrecí.
¿Entiende? El mayor servirá al menor, porque a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. En otras palabras, hermano, que Dios en su soberanía escoge a Sem para portar el pacto, pero no porque sea mejor, no porque sea el más agradable, sino porque es el instrumento de su plan redentor. Y vamos a discutir nosotros con Dios, porque la misma palabra dice en Romanos 9, ¿acaso tiene el vaso potestad sobre sí? ¿Acaso nosotros vamos a decirle a Dios por qué tú haces esto? No, para nada. ¿Es injusto Dios? En ninguna manera, dice Pablo en Romanos. En ninguna manera es injusto Dios, sino, hermano, que Dios al que quiere endurece y al que no quiere no lo endurece. Porque para eso Él es Dios y Él elige al que quiere y al que no quiere no elige. ¿Entiende? Entonces tenemos que entender estas realidades de la palabra. Estas realidades de la palabra. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Vemos aquí como el caso de Canaán, que es un símbolo de la parte no elegida, vamos a decir un símbolo del mal. Por ejemplo, el Nuevo Testamento nos habla de la lucha espiritual o de la batalla espiritual o de la batalla de la fe contra las fuerzas del mal. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y aquí podemos ver reflejada en la lucha contra los cananeos, quienes personifican el pecado y la impiedad. Por ejemplo, vamos a hacer una ilustración en esto, y podemos ver un ejemplo que así mismo como el pecado y la impiedad muchas veces luchan contra nosotros, así mismo los cananeos tipifican esto, y así mismo como Israel tuvo que luchar contra ellos, tú y yo tenemos que luchar diariamente ¿contra qué? Contra el pecado y contra la impiedad, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Sin embargo, cuando vemos la maldición de Canaán, prefigura la victoria de Cristo sobre el pecado, ¿entiendes? Y al igual que la cruz, ¿qué hace la cruz? La cruz cubre nuestra vergüenza espiritual. Entonces vemos algo aquí, hermano, algo poderoso, que desde el momento que nos que venimos al Señor, estamos en una lucha espiritual, en una batalla espiritual, ¿entiende? Contra el pecado, pero también tenemos que entender que Cristo tomó la victoria por nosotros en la cruz del Calvario, ¿entiendes? Y en la cruz del Calvario se rompió toda maldición que pueda haber en nosotros. Por eso es que ahora somos más que vencedores en Cristo, somos nueva criatura en Cristo, porque desde antes, en la eternidad, nosotros hemos sido bendecidos en Él con toda bendición, y nosotros fuimos cubiertos en Cristo, y toda nuestra vergüenza fue cubierta por el Señor. Por eso, hermano, tenemos que saber, hermano, claramente que el Señor es quien nos cubre y quien nos guarda. Ahora tenemos que entender también la contextualización cultural en todo esto, porque es importante destacar que la maldición no está relacionada con la raza. Muchas veces decimos, pero eso es porque los cananeos después, cuando la maldición se convirtió, por ejemplo, ahí fue donde empezó el asunto de la esclavitud, y entonces después cuando se volvieron negros y demás, no tiene nada que ver relacionado con la raza, sino con la corrupción moral de los cananeos. Y esto contrasta bien, hermano, con la mala interpretación histórica que utilizó, o que se utiliza, mejor dicho, para justificar la esclavitud y el racismo muchas veces. ¿Entiendes? No tiene nada que ver. De hecho, si vamos a ver un aspecto cristocéntrico en la Escritura, la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que en Cristo no hay judío ni griego, no hay judío, no hay griego, dice ni bárbaro ni excita, dice que ni hombre ni mujer, dice que todos somos
todos somos uno en Cristo. Y esto es lo que está indicando, hermano, que la división entre pueblos ha sido eliminada por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, hermano, que la maldición de Canaán subraya, hermano, la gravedad de profanar lo sagrado. ¿Entiende? Lo que subraya es la gravedad de profanar lo sagrado, es decir, la familia, la autoridad y la soberanía de Dios, que ¿sabe qué? Que transforma el juicio en esperanza. Eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso, hermano, esto nos desafía a vivir con integridad y nos recuerda que aunque nuestras acciones tienen consecuencias, la gracia de Cristo siempre tiene la última palabra. Que Dios les continúe bendiciendo.